Bienvenido una vez más a tu programa El Hombre y la Biblia. Un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y todo tu entorno. Hoy continuamos con el estudio bíblico, los 3 sistemas de creencia encontrados en la Biblia. Como sabrá, tenemos 3 sistemas de creencia. Hay un sistema de creencia que es científico con relación a Moisés, los profetas, Jesucristo y los apóstoles. Hay otro sistema de creencia que es falso. Falso es todo aquel sistema de creencia que es especialmente basado en la idolatría. Y hay un sistema de creencia que es el religioso. El religioso es una fusión del sistema, parte tiene en el sistema de creencia científico y parte en el sistema de creencia falso. O sea, es una fusión es religioso. Pero el sistema de creencia científico es basado en cosas que pudieron comprobar Moisés. Sabe que Moisés comprobó muchas cosas. También los profetas, Jesucristo y los apóstoles. Ese es el sistema de creencia científico. No toma nada de la religión ni toma nada del sistema de creencia falso. Que Dios te bendiga una vez más. Aquí tu programa El Hombre y la Biblia. Hoy vamos a estar dando una pincelada a lo que es el sistema de creencia científico. Una pincelada al sistema de creencia científico. Para eso puedes ir buscando en tu Biblia a Hechos, capítulo 16, verso 6 en adelante. Son muchos los versículos hasta llegar al capítulo 17, pero vamos a estar leyendo solamente un solo porque con ese vamos a poder comprobar el sistema de creencia científico en la Biblia, hallado en la Biblia. Vamos a estar leyendo en la Biblia Reina Valera 1960, para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Hechos 16, capítulo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo predicar en Asia. Por eso la persona que se deja dirigir por el Espíritu Santo muchas veces no le agrada a los religiosos. Porque el religioso quien nos dirige es un hombre, el líder de la religión. En la iglesia Pentecostés no es un hombre quien dirige, es el Espíritu Santo. Jesucristo estableció que la persona que él dejaba para dirigir la iglesia es el Espíritu Santo. Lo estableció en el libro de Juan 14, versos 16 y verso 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros ya lo conocéis porque bien vosotros estará con vosotros. Ninguna religión conoce el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada religión presenta a un líder. No presenta al Espíritu Santo como director de la iglesia. Sino, por ejemplo, sabemos que la gente que cree en los Budas presentan al Buda como su líder, no al Espíritu Santo. Que el Buda es quien dirige. La iglesia que defiende el sábado no presenta al Espíritu Santo como quien dirige la iglesia,
sino como el nombre de su iglesia, como un grupo de personas. Cada religión tiene un líder y es por eso que cada religión tiene un método diferente, pero toda religión es dirigida por un hombre. Cuando el Espíritu Santo es quien dirige a la persona se deja dirigir por el Espíritu Santo, entonces es posible que encuentre problemas con la iglesia, porque la iglesia lo manda, por ejemplo, a Santiago a predicar, pero el Espíritu Santo dice, tú no vas a ir para Santiago, tú vas a ir a predicar a San Francisco, entonces va a desobedecer a esa religión que lo envió a Santiago. El apóstol Pablo, así como los demás apóstoles, eran dirigidos por el Espíritu Santo. Muchas veces ellos hacían planes de ir a predicar a un sitio, el Espíritu Santo le cambiaba el lugar. O sea, tú no vas a ir a predicar a ese lugar porque la necesidad no está en ese lugar. Y entonces el Espíritu Santo lo llevaba al lugar que él ya había seleccionado porque allí había una necesidad. Era lo que estaba pasando en aquella iglesia. Por eso es que tenemos el siguiente tema que quiero que lo analice. Dice, la interpretación y propuesta del Espíritu Santo son las que necesita el hombre de hoy. El Espíritu Santo es quien interpreta de manera correcta toda realidad. Reconocemos que toda interpretación, así como propuesta, debe de estar basada en la persona que contenga o domine el contenido de dicha realidad. Por ejemplo, cuando usted va al médico, el médico general interpreta ese problema de salud, pero él sabe muchas veces que él no tiene el certificado para confrontar ese problema de salud cuando es de cardiología y por eso lo refiere al cardiólogo. Cuando el médico interpreta a aquel médico general que su problema de salud es de ortopeda, pues lo refiere a ortopeda. O sea, ciertamente en ciencia se comprende que toda persona debe de estar certificada para interpretar una realidad y aparte de estar certificado, reconocer si le falta algún conocimiento para entonces referirlo. Eso en ciencia, la persona debe de estar certificada para interpretar una realidad, luego de interpretarla, hacer las recomendaciones del lugar. Pero ese certificado debe de obedecer al contenido que presenta dicha realidad. El Espíritu Santo contiene todo lo certificado en ciencia. Todo. Entonces el Espíritu Santo es quien toma la dirección por eso de la iglesia. Aunque le hace referimiento, como se lo hizo al apóstol Pablo. Aquí vamos a verlo. Volvemos a repetir el título. La interpretación y propuesta del Espíritu Santo son las que necesita el hombre. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se adhiere al Espíritu Santo, entonces se convierte en un esclavo del Espíritu Santo. Por eso es que viene y se usa la palabra siervo. El siervo no se pertenece. Por eso el que es cristiano, pentecostés, dice siervo de Jesucristo. Porque la palabra siervo, conforme a la semántica, es servir. Les
recordamos que la ortografía no le da a usted ninguna garantía de la veracidad de un texto. Un texto puede ser que no tenga falta ortográfica y ser falso su contenido, pero con la semántica podemos hallar garantía en el contenido de la calidad del texto. ¿Por qué? Porque la semántica trata hasta la firma de las personas cuando la persona falsifica la firma. Tiene una parte de la semántica para identificar si la firma es falsa o es verdadera, porque la semántica estudia las palabras desde dos puntos de vista. Una parte es la imagen y otra parte es la escritura de la misma. Por eso les recomendamos la semántica para conocer bien la palabra en lugar de la ortografía. Que Dios se le bendiga. Entonces debemos de conocer los diferentes efectos del esclavo. O sea, el esclavo del Espíritu Santo sufre diferentes efectos. El primer efecto que sufre el esclavo del Espíritu Santo es la interpretación de la realidad. El siervo del Espíritu Santo no interpreta ninguna realidad para no hacerse sabio en su propia opinión, sino que quien la interpreta en el Evangelio Pentecostés, la realidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todo lugar al mismo tiempo. El Espíritu Santo conoce mi presente, mi pasado y mi futuro. Entonces Él es quien interpreta mi realidad. Y después de interpretar mi realidad, entonces Él me hace una propuesta. Primero el Espíritu Santo interpreta mi realidad y luego me hace una propuesta. ¿Conoce usted el Espíritu Santo? ¿Sabe cómo trabaja el Espíritu Santo? Aquí le estamos dando alguna pincelada. Lo primero que Él hace es que interpreta la realidad y luego le hace a usted una propuesta. Pero esa propuesta muchas veces usted no la comprende. Por eso el apóstol Pablo habla claro en su carta. Hay cosas que usted va a hacer que no la va a comprender hasta su debido tiempo. A su debido tiempo entonces es que va a comprender, porque el Espíritu Santo interpreta la realidad. Desde luego que interpreta la realidad, entonces usted recibe una propuesta de Él. Hay quienes rechazan la propuesta del Espíritu Santo, entonces terminan descarriándose, porque rechazaron la propuesta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hizo esa propuesta, pero ellos la ven difícil de cumplir. Al verla difícil de cumplir, se van enfriando y terminan descarriándose, porque ya están bajo su propia línea de pensamiento y no bajo la línea y plan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trabaja sin un plan, y ese plan es basado en un propósito. Y usted tiene que permanecer en el plan y el propósito del Espíritu Santo, aunque la gente le haga lo que le hicieron al apóstol Pablo. No importa lo que la gente le haga a usted, tiene que permanecer en la propuesta del Espíritu Santo, porque si se sale de ahí, se va a descarriar. Usted no puede reemplazar la propuesta del Espíritu Santo. No puede tener miedo de expresar la propuesta del Espíritu Santo. Porque si tiene miedo de expresar la propuesta del Espíritu Santo, entonces pierde que la protección del Espíritu Santo y le puede ir peor. Las religiones no enseñan a las personas a escuchar al Espíritu Santo, porque quieren que acepte la propuesta de la dirección de la religión en lugar de aceptar la propuesta del Espíritu Santo. Por eso
Usted va a ver en el Evangelio Pentecostés muchos concilios con diferentes nombres, pero usted no va a ver en una religión muchos concilios, sino un solo concilio, porque la propuesta del Espíritu Santo que estamos aceptando y desarrollando no es la propuesta de ningún hombre. Debe de saber que la libertad absoluta no existe. No existe la libertad absoluta. Usted es esclavo del pecado o esclavo de Jesucristo. Por eso el apóstol dice siervo de Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. San Juan 8:32. Pero eso es que te hará libre del pecado. Entonces, si tú eres libre del pecado, tienes que ser entonces siervo de Jesucristo, porque Él fue quien te hizo libre. No existe, no te empeñes en buscar la libertad absoluta, porque la libertad es relativa. Por eso en el programa El Hombre y la Biblia te establecemos siempre diferencia en los textos absolutos y los textos relativos. La libertad es relativa. O es libre del pecado, o eres libre de Jesucristo, porque Él no te forza, Él no te obliga. ¿Quién es un violador? Es Satanás. Jesucristo no viola. Sencillamente Él te dice, si quieres, puede venir. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Él te habla claro, si alguno, no te obliga. Entonces, tú decides si ser esclavo del pecado o esclavo de Jesucristo. De ahí la palabra siervo. Siervo viene de la palabra servir. O le sirve al pecado o le sirve a Jesucristo. Vamos a concluir con los siguientes puntos para que pueda comprender mejor. Aunque el apóstol Pablo fue golpeado y encarcelado, se cumplieron los propósitos de Dios. Recuerda que te citamos ahorita un texto bíblico. Sé que lo tiene en este texto bíblico de Hechos, capítulo 16 al 17. Tú ves que el apóstol Pablo fue predicando el evangelio a aquel lugar y había una muchacha adivina que le daba grande ganancia a sus dueños y decía, este es el siervo de Dios, este es el que predica la palabra de Dios. Esa muchacha tenía un espíritu de adivinación. El apóstol Pablo reprendió a esa muchacha, reprendió el espíritu de adivinación de esa muchacha. Al reprender el espíritu de adivinación, entonces, ¿qué hicieron los dueños de esa muchacha? Agarraron al apóstol Pablo, le entraron a golpe y lo llevaron preso. Eso es para que te des cuenta lo que significa ser siervo de Jesucristo. Que siempre el mundo te va a perseguir. Como dijo Jesús, el mundo os aborrecerá, porque vosotros no sois del mundo. Eso lo dijo Jesús. Así que el apóstol Pablo estaba preparado para que le hicieran eso cuando sacó aquel espíritu de adivinación que había en aquella muchacha. Pero, aunque al apóstol Pablo lo llevaron preso, se cumplió el propósito del Espíritu Santo. Hacer crecer el evangelio en aquel lugar. Llegando el apóstol Pablo a la cárcel, sabemos lo que pasó allí, que aún estando preso cantaban alabanza a Dios. Vino un ángel, provocó un terremoto, la puerta se abrió
el carcelero se iba a quitar la vida y Pablo le dijo, no lo haga. Estamos todos aquí. Entonces el carcelero le preguntó, ¿y qué tenemos que hacer para ser salvos? El apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Cree? Se le dice el apóstol Pablo, solo tiene que creer en el Señor Jesucristo. Y serán salvos tú y tu casa. El texto enseña que aquel hombre se convirtió a Jesucristo. Aquel carcelero lavó la herida del apóstol Pablo. Luego de lavar la herida del apóstol Pablo, esto se hizo famoso en aquel lugar porque vieron el poder de Dios y los propósitos de Dios. Primer propósito, que ese carcelero no se quitara la vida. Segundo propósito, que el evangelio fuera predicado. Tercer propósito, que la iglesia creciera. Entonces, habían varios propósitos que tenía en aquel tiempo, en ese lugar, el Espíritu Santo. Imagínate que Pablo no hubiese obedecido al Espíritu Santo cuando quería ir para ese lugar, lo que se llamaba Asia. Y entonces el apóstol Pablo le desobedeciera. O que el apóstol Pablo perteneciera a alguna religión de esas, tú sabes cuáles son. Y que dijera, no, pero el líder lo mandó a predicar fue a Santiago. Y usted me dice que lo mandó el Espíritu Santo a San Francisco. ¿Qué está pasando? Por eso es que en la iglesia Pentecostés no hay un líder mundial. En la iglesia Pentecostés tenemos muchos concilios. No hay un liderazgo mundial, no hay un liderazgo nacional para todos los concilios, porque quien dirige es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interpreta la realidad y sabe a quién va a enviar para allá conforme a esa realidad. El que lleve el mensaje del Espíritu Santo no le interesa cómo le traten. No le interesa si le dicen loco. Eso no le interesa. Lo que le interesa es cumplir con lo que el Espíritu Santo le dijo. No le interesa si le odian, como odiaron a los apóstoles. Cuando usted ve que un lugar a usted nadie lo odia, es porque está siendo dirigido por un hombre. Por un hombre que le dice lo que va a predicar y cómo lo va a predicar, porque ya le investigó. El hombre va, cuando es dirigido por un hombre, investiga cómo son las personas de ese lugar para predicarle que no le ofenda. Para predicarle que a usted lo traten bien. Porque siempre lo que buscan es el dinero de la persona. Y si en ese lugar a usted no lo tratan bien, ¿cómo le van a entregar dinero? ¿Cómo le van a dar dinero la gente si lo rechazan a usted? Para entregarle dinero lo tienen que aceptarse. Las religiones, sin sacar una, porque tengo pruebas científicas, investigan cómo son las personas en ese lugar para mandar a una gente a predicar con todas las informaciones de ese lugar para no ofender a nadie. Porque necesitan es el dinero, no la salvación de las personas de ese lugar. En el Evangelio Pentecostés eso no nos interesa, porque nos interesa la salvación de la persona, no el dinero de la persona, sino la salvación de la persona. Por eso no aceptamos que se nos corrija en la predicación, porque tenemos la interpretación del Espíritu Santo, que ya Él interpretó el lugar. El Espíritu Santo interpretó el lugar, el Espíritu Santo interpretó el mensaje que se debe de dar, y el Espíritu Santo es quien le da el mensaje a usted. Por eso soy pentecostés, porque creo y confío en el sistema de creencia científico, ya que el sistema de creencia religiosa es una fusión. Ligaron los dos sistemas de creencia
sistema de creencia falso, que es un hombre que tiene que dirigir la iglesia a un grupo de hombres, y hay que repetir lo que ellos dicen, ligado con el conocimiento, con el sistema de creencia científico, parte de ese, que hace aceptar un solo creador, que eso es científico, es un solo creador. Entonces ellos hacen una mezcla. En el Evangelio Pentecostés creemos en el sistema de creencia científico porque ¿por qué? Porque los apóstoles comprobaron lo que dijeron. Porque Jesús comprobó lo que él dijo. Y porque Moisés comprobó todo lo que él dijo. Por eso te digo hoy que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Luego continuaremos con este estudio bíblico acerca de lo que se llama sistema de creencia científico. Que Dios te bendiga una vez más. Se despide de ti, tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino.